Hola, mi nombre es Gabriela de Bararriaga, soy estudiante de quinto año de medicina y en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre piojos, pulgas y larvas de moscas. Empecemos hablando sobre piojos. Vamos a tocar dos especies importantes que son Pediculus humanus y Tirus pubis. Comencemos con la identificación de Pediculus humanus. Para empezar, vamos a tener en este recuadro un poco de la taxonomía del piojo. Y a la derecha les enseño dos variantes importantes de esta especie, que van a ser la variante capitis y la variante corporis. Ambas son bastante similares, sin embargo la variante corporis es un poco más alargada y delgada. Ambas están divididas en cabeza, tórax y abdomen, y vamos a ver que el abdomen es la parte más prominente de su cuerpo. En la cabeza cuentan con un aparato bucal en la parte delantera, tienen antenas hacia los costados y también un par de ojos, tanto en la variante capitis como en la variante corporis. A nivel del tórax, lo que resalta van a ser 6 patas que van a tener unas garras prensoras al final. Estas patas tienen tibias delgadas y largas y usualmente las patas delanteras van a ser un poco más gruesas que las otras. Sin embargo, vamos a ver que son bastante similares entre sí a diferencia de otras especies de piojos. En el abdomen lo que resalta van a ser estos orificios respiratorios, que son como estas pequeñas cavidades que están dispuestas en ambos lados del abdomen. A diferencia de otros piojos, estos no van a tener segmentos ni procesos laterales. Hacemos la identificación de Tirus pubis. Otra vez les enseño en este cuadro un poco de la taxonomía del piojo. Inmediatamente podemos ver que esta especie de piojo es diferente a Pediculus, sobre todo cuando hablamos de la división del tórax y el abdomen, ya que aquí no se diferencian tan bien como en Pediculus. En la cabeza vamos a tener las mismas partes que antes, el aparato bucal está hacia adelante, hay antenas hacia los costados y también un par de ojos. En el tórax también se van a ver las 6 patas con garras prensoras, como veíamos en Pediculus, pero con una diferencia bastante importante, ya que vamos a ver que las patas delanteras son un poco más delicadas, un poco más delgadas, tienen unas garras largas, a diferencia de las otras patas, que van a ser unas patas un poco más robustas, con garras también más robustas, y vamos a ver también que en la parte inferior, en la parte del abdomen, van a tener un abdomen un poco más corto y ancho, a diferencia de Pediculus. Algo que llama la atención y que no estaba presente en Pediculus es que estos piojos sí van a tener unas prolongaciones pilosas que se ven resaltadas hacia los costados. Pasemos a hablar del ciclo biológico y empecemos por hablar de las generalidades de ambos piojos. El ciclo de vida de estos piojos va a tener tres etapas importantes: liendres, que van a ser los huevos de los piojos, ninf y adultos. Vamos a empezar hablando de la parte de Pediculus humanus, específicamente la variante capitis, que va a afectar sobre todo al cabello. Empecemos mencionando que las liendres van a ser puestas por la hembra adulta y van a cementarse en la base del cabello, usualmente muy cerca al cuero cabelludo, hasta 6 milímetros de ansia de este. Las liendres van a tardar aproximadamente una semana en eclosionar, se puede dar en un rango de entre 6 a 9 días. Esta eclosión va a liberar unas ninfas. Estas ninfas van a ser como parecidas a un piojo adulto, pero en una versión más pequeña. Van a haber 3 estadios de ninfas hasta que finalmente las ninfas terminan de madurar y en un lapso de 7 días desde la eclosión se convierten a río adulto. Vamos a ver que la hembra usualmente va a ser un poco más grande que el macho. Y otra cosa importante resaltar es que, al menos en pedículos humanos, vamos a ver que cada hembra pone aproximadamente de 4 a 10 liendres al día, y como estas viven entre 30 y 40 días, aproximadamente pueden poner unas 300 o 500 liendres a lo largo de su vida. Para vivir es importante mencionar que estos piojos necesitan alimentarse de sangre varias veces al día, y si no lo hacen, podrían morir si están fuera de contacto con el huésped en aproximadamente 24 a 48 horas. Vamos a ver que, si bien hemos hablado del ciclo biológico de Pediculus humanus vapitis, la única diferencia con la Bar corporis se va a ver en que los huevos o las liendres de estos piojos van a ser puestos en la ropa y los fomites de las personas infectadas.
y van a migrar hacia el cuerpo humano para alimentarse y para poder tomar la sangre del humano. Pasemos a Tirus pubis, que va a tener un ciclo de vida bastante similar al de Periculus. En este caso, como su nombre lo indica, vamos a encontrar estos piojos sobre todo a nivel de los vellos pubis. La diferencia principal está en que aproximadamente las hembras pueden poner unos 30 huevos entre sus 3 a 4 semanas de vida, un poco menos que Pediculus humanos. Pero luego el ciclo sigue igual. Vamos a ver que los que aparecen en los huevos puestos por las hembras, luego aproximadamente después de una semana se convierten en ninfas que van madurando hasta pasar a ser adultos. Pasemos a hablar del cuadro clínico que causan Pediculus y Tirus. Primero hablemos de la forma de transmisión que tienen estas. Pediculus humanos va a ser principalmente transmitido por contacto de persona a persona, principalmente con una persona que ya está infestada. También se ha visto que se puede transmitir por vía fomites. Va a ser mucho más común en variante corporis, ya que esto se podría transmitir mediante compartir, por ejemplo, prendas de vestir. También se ha visto en variante capitis, pero es mucho más común en la variante corporis. Las formas de transmisión de tirus pubis, la principal es por contacto sexual, con una persona que ya presenta a los piojos en los vellos púbicos. Se ha visto también que puede haber una transmisión vía fomites, pero es mucho más rara. Principalmente es por contacto sexual. El cuadro primario que van a causar los piojos, esta infestación, va a ser denominada pediculosis y va a ser denominada pediculosis tanto para la especie Pediculus como para la especie Tirus. La pediculosis va a ser un cuadro que suele ser asintomático en la mayoría de casos, sin embargo, en algunos pacientes podría presentarse con prurito, es decir, una sensación de picazón. Va a haber sensación de movimiento, principalmente por los estadios más adultos de los piojos, y también puede haber irritabilidad a nivel de la piel. Ahora, a continuación, vamos a ver un poco más sobre los cuadros específicos de pedículos y de tirus. Empecemos hablando del cuadro causado por pedículos humanos variante capitis, la pediculosis capitis. Inicialmente puede ser un cuadro asintomático y pueden ser sobre todo en casos leves. Sin embargo, como vemos en la imagen de la izquierda, vamos a ver que en casos donde hay una infestación importante, lo que puede ocasionar en el paciente va a ser una sensación de prurito, es decir, esa sensación de picazón. Y debido a esto, el rascado podría provocar excoriaciones en el cuero cabelludo y también a nivel del cuello. El diagnóstico se puede hacer por la detección de las ninfas, de las liendres y de los piojos adultos en el cuero cabelludo. A veces puede ser visible a simple vista, pero a veces se va a necesitar una microscopía en la parte del tallo del cabello, bastante cercana a la parte del cuero cabelludo, con una lámpara de Wood. Gracias a esta lámpara de Wood podríamos ver a las liendres en un tono fluorescente y aparecerían de un color azul pálido. El tratamiento se va a dar pediculicidas tópicos, específicamente el tratamiento de primera línea para pediculosis capitis va a ser un shampoo de permetrina al 1%. Pasemos a la variante corporis, a pediculosis corporis, causada por Pediculus humanus variante corporis, y vamos a ver que el síntoma principal en este caso también es la picazón, el prurito. Y vamos a ver que van a tener algunas excoriaciones lineales e hiperpigmentación posinflamatoria, que son esas manchas que se ven tanto en la pierna del primer paciente como en la pierna y el brazo del segundo paciente que se ven en las imágenes de la derecha. Estas hiperpigmentaciones posinflamatorias van a estar típicamente presentes en cintura, axila, cuello y extremidades. El diagnóstico otra vez se hace mediante la detección de los piojos y las liendres, que pueden ser en la ropa. Usualmente van a estar más acumulados en las costuras de la ropa, que pueden ser vistos a simple vista otra vez, o también mediante el uso del microscopio o examen con la lámpara de Wood. El tratamiento se va a basar en dos ejes importantes. Si bien es cierto, el principal es el uso de los pediculicidas, también es importante en este caso, como hablamos de la transmisión por fomites y la transmisión mediante ropa, por ejemplo,
Es importante lavar bien la ropa y hacer un cambio de ropa, no solo de la ropa, sino de la ropa de cama de forma regular y tener un cuidado de esta de forma continua. Hablemos ahora de los cuadros causados por tirus pubis. Empecemos por la pediculosis pubis a nivel del área púbica y en esta va a ser bastante frecuente el prurito y las excoriaciones que pueden ocurrir no solo en el área púbica, sino también en la región perianal e incluso en la región axilar. Vamos a ver que estos pacientes podrían presentar algunas máculas color azul o púrpura pálido, sobre todo cuando se trata de pacientes que tienen una infestación crónica por el piojo. El diagnóstico va a ser igual al de pedículos, ya que se va a hacer mediante la identificación de los piojos o las liendres a nivel de ello público, a simple vista, o mediante el uso de la lámpara de Wood o el microscopio. El tratamiento va a ser mediante la aplicación tópica de pediculicidas, usualmente es durante 10 minutos. Estamos hablando a través de las cremas que tienen permetrina o piretrina y se revalúa dentro de unos días para poder ver si se tiene que repetir el tratamiento si aún se encuentran los piojos. Vamos a ver ahora la parte de la pediculosis ciliaris, que va a ser la pediculosis que se va a encontrar a nivel de las pestañas, que también es causada por tirus pubis. Las características van a ser principalmente el prurito y la irritación ocular, que usualmente es en ambos ojos, es bilateral. Van a haber como ligeras costras o pequeñas costras a nivel de las pestañas y a nivel de los párpados. Y podría presentarse también con algunas características de conjuntivitis. El diagnóstico de la pediculosis ciliaris va a ser la detección de los piojos cerca de la base de las pestañas y también se podrían ver incluso en las cejas. El tratamiento se hace mediante la eliminación mecánica de estos piojos y liendres que se puede hacer tras la aplicación de la vaselina a nivel de los párpados. Pero también es importante que se trate la conjuntivitis que podría estar asociada a estos cuadros. Y finalmente se podría conseguir un tratamiento pediculicida local solo en caso de que falle la terapia anterior, que sería la eliminación mecánica y el tratamiento de la conjuntivitis concomitante. Además de los cuadros primarios de las infestaciones, es importante resaltar que los piojos pueden ser vectores de algunas enfermedades bacterianas. Específicamente, hablando de Pediculus humanus, variante corporis, puede ser vector de algunas bacterias, como por ejemplo Bartonella quintana, que puede causar diferentes enfermedades, siendo una de las más características la fiebre de las trincheras. También podemos ver que puede ser vector de Rickettsia prowazekii, que va a ser el agente etiológico del tifus epidémico, y de Borrelia recurrentis, que va a ser el agente causal de la enfermedad de la fiebre recurrente. Pasemos ahora a hablar de las pulgas. Pasemos a la identificación de tenocefalides, un género importante que infestará animales domésticos como lo son los gatos y los perros. He puesto aquí un cuadro con la taxonomía de estas pulgas y vamos a empezar hablando un poco de las características morfológicas que están divididas en cabeza, tórax y abdomen, siendo el abdomen otra vez la parte más predominante de su cuerpo. Vamos a ver que en la cabeza van a tener algunas diferencias Tenocefalides felis como canis. La cabeza de Tenocefalides felis vamos a ver que es un poco más alargada, su longitud es mayor a la altura, tienen una frente larga que termina como en un ángulo agudo y no tiende a ser vertical, a diferencia de la cabeza de Tenocefalides canis, que esta va a ser un poco más redondeada, que tiende a tener una frente más corta e incluso una región delantera un poco vertical. Otra diferencia se va a encontrar en las tenidias, que van a ser características de esta especie de tenocefalides. Vamos a ver que principalmente la diferencia está en las tenidas genales, que se encuentran a nivel de la parte delantera de la cabeza. Las tenidas genales de Tenocefalides felis van a ser todas del mismo tamaño, a diferencia de las de Tenocefalides canis, ya que la primera usualmente es la mitad de la segunda. Otras partes importantes que se encuentran son las tenidas pronatales en ambas especies, que van a estar a nivel del tórax, y también esta mesopleura. Estas pulgas van a ser de aproximadamente 3 a 4 milímetros de tamaño. Pasemos a hablar de Pulex y de Xenopsila.
He colocado otra vez un recuadro con la taxonomía de estas pulgas y vamos a pasar a hablar de la morfología. Algo que resalta inmediatamente comparadas con las pulgas de tenocefalides va a ser específicamente las ctenidias. Vamos a ver que tanto las ctenidias genales y pronatales, tanto en Pulex como en Xenopsila, no van a ser tan prominentes como lo eran en tenocefalides. Algo a resaltar, por ejemplo, en la especie de Pulex irritans, es un poco más pequeña que las otras, va a medir entre 2 a 3 milímetros, tiene una cabeza un poco más redondeada y sus ojos van a estar bastante bien desarrollados. Xenopsila cheopis va a ser un poco más grande que las otras pulgas, va a ser entre 3 a 4 milímetros. Su cabeza es también redonda, con un ligero ángulo, y el resto de su cuerpo también, a diferencia de las otras pulgas, es un poco más redondo y encogido. Otra cosa que llama la atención en Xenopsila cheopis va a ser la mesopleura, ya que tiene la mesopleura dividida. Finalmente vamos a hablar de una pulga un poquito más pequeña que es la Tunga penetrans. Esta, otra vez aquí, el recuadro con la taxonomía de esta pulga. Y vamos a ver que es una pulga un poco más pequeña. Esta mide de 1 milímetro a 1,2 milímetros. Es mucho más encogida y la diferencia entre cabeza, tórax y abdomen es un poco menos notoria que en las otras especies. Vamos a ver que tiene un color un poco más oscuro, tiene una cabeza con un perfil característico, ¿no? La parte superior va a ser cóncava, va a terminar como hacia adelante y tiene un vértice que va a ser como un ángulo recto por aquí. Aquí adelante va a presentar algunos palpos maxilares y labiales que van a estar provistos de espinas. Y esto va a facilitar, como lo vamos a ver después, su invasión al tejido del huésped humano. Todas las especies de pulgas van a constar con un ciclo biológico que tiene 4 partes. Están los huevos, las larvas, las pupas y el estadio adulto. Vamos a empezar hablando primero del ciclo biológico de Pulex, Xenopsila y Tenocefalides, que van a compartir un ciclo biológico similar. Primero, empecemos aquí. Los huevos van a ser puestos por la hembra y el medio ambiente van a pasar a ser larvas aproximadamente unos 3 a 4 días. Puede haber diferentes estadios larvarios aquí, pero esto va a variar de acuerdo a la especie. Estas larvas eventualmente van a pasar a ser pupas, que van a encontrarse dentro de capullos, y vamos a ver que entre la etapa de larva y la etapa de pupa van a pasar más o menos unas 3 o 4 semanas hasta que finalmente llegan a ser adultos. Los adultos van a salir de las pupas y van a buscar algún huésped de sangre caliente, como son los mamíferos, para poder alimentarse. Los huéspedes principales de tenocefalides van a ser los animales domésticos. El de tenocefalides felis va a ser el gato, el de tenocefalides canis va a ser el perro. Y vamos a ver que los huéspedes de Xenopsila cheopis van a ser los roedores, principalmente las ratas. A nivel de Pulex irritans, el hospedero principal va a ser el ser humano. Pasando a la Tunga penetrans, vamos a ver que el ciclo es bastante parecido. Hay algunas consideraciones a tomar en cuenta, pero vamos a ver que los tiempos de los estadios van a ser similares. Otra vez vamos a empezar con los huevos que van arrojados por la hembra grávida hacia el medio ambiente. Pasan estos al estadio larvario en 3 a 4 días. Existen 2 estadios larvarios antes de que pasen a ser pupas. Y una vez que son pupas, tanto entre los estadios de larvas y pupas demoran entre 3 a 4 semanas para finalmente pasar a ser adultos para poder alimentarse de sangre caliente. Tanto los machos como hembras van a tratar de alimentarse intermitentemente del huésped, pero vamos a ver que solo las hembras que son grávidas van a entrar al epidermis de la piel del huésped humano, donde van a causar una hinchazón nodular que se puede apreciar en esta imagen. En realidad, las hembras no van a tener ningún órgano de excavación especializado, como lo hemos visto en la morfología de la especie. Simplemente van a empezar a arañar la epidermis y una vez dentro van a tratar de entrar hasta el estrato córneo de la piel. Ahí adentro pueden tener solo ciertas partes de la pulga que van a estar expuestas al medio ambiente. Una vez ahí, las hembras pueden arrojar hasta 100 huevos
en un periodo de unas semanas, un par de semanas, usualmente dos, y después de este periodo mueren y son desechados por la piel del huésped. Debido a que causan este cuadro con inflamación, podría sobreinfectarse y causar unas infecciones bacterianas que van a ser secundarias a la ingreso de la tunga penetrans en la piel. Hablemos del cuadro clínico causado por tunga penetras, que va a ser la tungiasis. La tungiasis va a ser el cuadro que se ve aquí. Vamos a ver que habíamos hablado de esa excavación inicial de las hembras grávidas, que si es con una lesión única puede ser indolora. Sin embargo, si empiezan a presentarse más, los síntomas usualmente incluyen picazón, irritación y usualmente empiezan a desarrollarse a medida que las larvas empiezan a entrar y a generar congestión. Posteriormente lo que se puede ver es inflamación y ulceración, como ya se ve en la imagen de aquí, y pueden empezar a volverse como múltiples lesiones. Y una vez que sucede esto, el paciente podría presentar una dificultad al momento de caminar. Ahora, otra cosa que ya habíamos mencionado es que dentro del el ingreso de las pulgas, también podrían verse sobreinfectadas, principalmente con infecciones bacterianas. Pueden ser incluso dentro de estas infecciones el tétanos o la gangrena, que van a ser bastante frecuentes concomitantes a la tungiasis. Es importante mencionar que, al igual que los piojos, las pulgas también pueden servir como vectores de enfermedades. Xenopsila chiopis puede ser vector de Bartonella elizabethae, que puede causar endocarditis, y también de Yersinia pestis, el agente etiológico de este bubónica. Tenocefalides felis puede portar como vector a Bartonella henselae y causar la enfermedad del arañazo de gato como principal cuadro clínico, aunque también podría generar otras enfermedades como angiomatosis, endocarditis, bacteriemia, entre otros. Tenocefalitis felis y canis podrían portar algunas otras especies de Bartonella que también pueden generar la enfermedad del arañazo de gato, aunque la más común que causa este cuadro es Bartonella henselae. Tenocefalides felicicanis, otra vez, pueden ser huéspedes intermediarios de algunos cestos, como Dipilidum caninum e Hymeneolepis diminuta. Para terminar, vamos a hablar de las larvas de moscas y vamos a hablar en esta ocasión de especies como Dermatobia hominis y Piclomia omnivorax. Hablemos de la identificación morfológica de la larva de Dermatobia hominis. Otra vez está aquí el cuadro con la taxonomía de esta mosca. Vamos a ver que estas presentan, este es el estadio larvario, la larva, específicamente la larva L3 de Dermatobia hominis. Vamos a ver que presentan estas filas concéntricas de espinas que se van a ver señaladas aquí. Vamos a ver que también presentan a nivel superior unos ganchos bucales que se presentan señalados con esta flecha verde. Y finalmente van a tener un espiráculo respiratorio en la parte inferior que está señalado con esta flecha negra. Hablemos del ciclo biológico de Dermatobia hominis. Comienza con las moscas adultas que lo que hacen es capturar algunos artrópodos como los mosquitos que se van a alimentar después de la sangre de los huéspedes y una vez las capturan van a depositar los huevos con una sustancia que es bastante similar al pegamento dentro de estas. Entonces las larvas se van a desarrollar ahí dentro de los huevos en el vector, que va a ser un mosquito usualmente que se alimenta de sangre. Estos mosquitos van a picar al huésped como el ser humano y una vez ocurre esto van a dejar a las larvas que habían crecido dentro de los huevos en unas cavidades subtérmicas. Vamos a ver que dentro de estas cavidades subtérmicas, las larvas que van a ser depositadas ahí van a respirar a través de un pequeño orificio que se va a notar en la piel del huésped. Una vez ocurre eso, las larvas ya maduras van a caer al suelo y ya pupan en el medio ambiente. Y una vez ocurre esto, salen y aproximadamente después de un mes se convierten en adultos que pueden volver a repetir el ciclo. Ahora, este cuadro un poco complicado que involucra el vector es bien característico de Dermatobia hominis.
Pero hay algunas otras especies de moscas que podrían tener un cuadro más directo, que es representado por esta flecha con el número 7. Y estas son algunas moscas como Cleocromia, Cuterebra y otras que van a tener un ciclo de vida más directo, en el que van a depositar directamente las larvas o los huevos en heridas del huésped o cerca de las heridas del huésped, ¿no? Entonces las larvas se alimentan del huésped durante una semana y empiezan a migrar a la subdermis y a otros tejidos del cuerpo y pueden causar bastante daño en el proceso. Sin embargo, otra vez, Dermatobia hominis usa este mosquito como vector para poder entrar en la piel del huésped. Pasemos a ver el cuadro clínico causado por las moscas, que va a ser la miasis. Este sí puede ser de diversos tipos. Hablando de Dermatobia hominis, esta va a causar una miasis obligatoria. Las miasis obligatorias van a ser miasis mediante las que la larva va a depender del tejido del huésped. Entonces vamos a ver que van a afectar a piel que inicialmente era una piel intacta, que era una piel sin heridas, que no tenía una lesión previa o no estaba afectada de alguna forma. Entonces, Dermatobia hominis es la principal que causa este cuadro de miasis obligatoria y esto se va a dar mediante la picadura del mosquito que consume la sangre del huésped. Entonces, una vez que el mosquito ingresa, deposita una larva y lo que ocurre es esta inflamación que se ve en las imágenes, que va a ser una inflamación similar a un forúnculo, ¿no? Y debido a esto se menciona que también, o una forma de llamar al cuadro clínico es la miasis foruncular. Este forúnculo va a tener una larva y vamos a ver que va a presentar en el ápice del forúnculo un poro, un pequeño poro, a veces imperceptible, pero que va a representar a ese pequeño agujero que mencionábamos, mediante el cual la larva puede respirar por el espiráculo respiratorio. Usualmente a partir de este forúnculo pueden haber secreciones, podría generar en algunos casos dolor y también una sensación de que hay algo moviéndose dentro, que sería la larva de la mosca. Y este es el cuadro clínico que causarían, por ejemplo, las miasis facultativas, que serían las moscas que van a depender de alguna herida previa en la piel para poder ingresar. Como se puede ver, en este caso es una colostomía que había dejado una cicatriz y ahí es donde han infestado las larvas de esta especie que es Cotyllium omnivorax. Vamos a ver que a diferencia de la lesión causada por dermatología, en este caso no hay una sola larva, sino que hay múltiples larvas dentro de la herida posoperatoria de este paciente y vamos a ver que esto es bastante frecuente. Ahora, algo preocupante que puede causar este cuadro o esta especie, y en general las especies que causan una miasis facultativa, es que usualmente no permanecen en la piel, no permanecen en su forma subdérmica, sino que empiezan a migrar mediante el tejido vivo. Y justo por eso se ha visto reportes de algunas miasis que han generado complicaciones en diversas partes del cuerpo, como por ejemplo una oftalmomiasis, es decir, una colonización del ojo, una miasis otolaringológica, como por ejemplo una colonización de la mucosa de la nariz, de la garganta, de los oídos. Es más, incluso se ha reportado algunos cuadros de una miasis que ha llegado hasta el parénquima cerebral. Es la parte más temida de la miasis facultativa, específicamente por este tipo de especies como el Acroclioma omnivorax. Y bien, con eso concluyo la exposición. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía utilizada para la presentación. Espero haber ayudado a poder resumir un poco los cuadros clínicos más importantes causados por los piojos, las pulgas y las larvas de moscas.